¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me han preguntado mucho y son los concentradores de oxígeno. Estos equipos que se han vuelto muy demandados en esta situación de pandemia y bueno, con gusto respondo sus dudas esperando que les sirva la información. Vamos a empezar por el principio. Cuando nosotros respiramos, estamos teniendo una respiración con un volumen promedio, claro, porque naturalmente pues cada persona es diferente dependiendo de su complexión, pero en un promedio, un adulto promedio, pues va a estar respirando un volumen de 500 mililitros. Una persona en reposo, que normalmente va a ser un paciente, pues va a tener un promedio de 10 a 12 respiraciones por minuto. Si nosotros hacemos la multiplicación de 500 mililitros por 10 a 12 respiraciones por minuto, vamos a estar teniendo un flujo efectivo que respiramos de 5 a 6 litros por minuto, ¿de acuerdo? Obviamente por praxis, por una cuestión médica de querer incrementar el flujo de que nosotros estamos recibiendo, pues le podemos recetar al paciente o se le receta al paciente una mayor cantidad de flujo para que pueda tener una mejor saturación y más rápida recuperación en ese sentido. Entonces, vamos a aclarar estos puntos porque son muy importantes a la hora de comprar esa tecnología y utilizarla en casa. Si nosotros estamos respirando, como ya explicamos, de 5 a 6 litros por minuto, esta parte tendría que ser suficiente. Nosotros, cuando respiramos esa cantidad, es una mezcla de aire. En este aire existe, que es el que tenemos aquí, pues existe un 21% de oxígeno, siempre. ¿De acuerdo? No más, no menos, siempre hay 21% de oxígeno en esta mezcla de aire. Con ese 21% de oxígeno, yo tengo que ser capaz, si soy una persona sana, de saturar, si lo mido con un oxímetro de pulso, de entre 95, 98, 99% de oxígeno. ¿Sale? No 100, 95, 98, 99% de oxígeno. ¿Sale? Si tu oxímetro de pulso te da 100, algo está mal con tu oxímetro de pulso. Tienes que checarlo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a estar teniendo esta saturación respirando el aire normal. Un paciente que está enfermo y no puede reclutar el oxígeno por la patología que tenga, pues a veces lo que hacemos es incrementar la FiO2 o el porcentaje de oxígeno que va a estar llegándole al paciente. Y se le pone, pues normalmente oxígeno a un 100% y poco a poco se va bajando esa FiO2 al 70, al 60, 50, hasta llegar al 21%, que sería con el destete que ya podríamos quitarle el oxígeno y el paciente estaría respirando otra vez normalmente, ¿de acuerdo? Entonces, como médicos, cuando nosotros le decimos al paciente, ¿sabes qué? Ponle 9 litros por minuto a tu oxígeno o a tu concentrador de oxígeno, le estamos dando una ambigüedad, ¿de acuerdo? No le estamos dando la información completa. Como médicos tenemos que ayudar a darle la información completa al paciente porque no está acostumbrado a la terminología. Entonces, tú le dices 9 litros por minuto porque tú estás suponiendo que en su casa él tiene una central de gases como en tu hospital y no es así, ¿sale? Actualmente, antes se acostumbraba a tener un tanque de oxígeno y recargarse. Actualmente pues están escasos la compra de tanques de oxígeno, la recarga aún más escaso, es muy complicado recargarlos y quitárselo a tu paciente para ir a recargarlo y formarte todo el día, pues va a ser muy complicado en la emergencia. Entonces, muchos están optando por la opción de concentradores de oxígeno porque un tanque te puede durar un día, a veces solamente un traslado o incluso dependiendo del volumen, pues una semana, pero aún así es muy poco. Y costo, pues efectividad, pues una opción, una alternativa del concentrador de oxígeno siempre va a ser buena, aunque aclaro, pues ya está siendo muy caro. A mediano y largo plazo sigue siendo más económico tener un concentrador en casa y más eficiente y más rápido, ¿de acuerdo? Pero un tanque de oxígeno, al igual que nuestro parte de hospital, va a tener un flujómetro como estos, por ejemplo, ¿sale? Vamos a tener este flujómetro. Si tenemos un manómetro, con este flujómetro nosotros abrimos aquí la perillita y le ponemos, aquí tenemos el flujo, lo estoy poniendo ahí, y vamos a tener 5, 10, 15 litros por minuto. Tú como médico estás acostumbrado a ponerlo en un hospital y pues le abres y le pones aquí a 9 y pues se acabó. Pero en casa no necesariamente tenemos esto, ¿de acuerdo? Y no necesariamente tenemos
un tanque que nos está asegurando que esos 9 litros vienen con el 100% de oxígeno del derivado del tanque, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente se va por esa opción y busca concentradores de 9 litros. Pero, ojo, ahí viene la parte interesante. Los concentradores que conocemos de marca de hace muchos años, muchos de ellos que son estables, te van a dar un porcentaje y una cierta cantidad de flujo estable, que es lo que hace el concentrador, y te da de 1 a 5 litros por minuto, los más comerciales, porque su función es ser de bajo flujo, no de alto flujo, ¿sale? Entonces te va a dar de 1 a 5 litros por minuto, que sabemos que 5 litros, como lo explicamos, puede ser que esté correcto, ¿de acuerdo? Pero con una concentración o un porcentaje de oxígeno del 93, dependiendo de la marca. Hay algunos de 80 a 93, 95%, 100 es prácticamente imposible que te dé un concentrador de oxígeno, ¿de acuerdo? Si alguien te dice que te dan 100, pues te está diciendo a lo mejor una mentira o no sé qué tecnología nueva haya, porque normalmente va a ser complicadísimo que un concentrador te dé el 100% de oxígeno. Entonces tenemos que como médicos ayudarles a decir, tú ten la información completa de requiero este flujo con este porcentaje de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque suponemos que todos los concentradores también te van a dar una cierta cantidad de flujo, todos con un cierto porcentaje de oxígeno máximo del 93%, y no es así. Muchas de las marcas orientales, sobre todo, que están llegando y que son nuevas y que apenas estamos pues revisando y encontrándonos en el campo ya de trabajo, esos concentradores que te dicen, pues yo te doy de 7, de 9 litros, 10 litros por minuto, porque es lo que saben que están recomendando los doctores, ¿sale? Pero ojo, algunas de esas marcas pues te dan, por ejemplo, 5 litros por minuto o 9 litros por minuto, pero con un 30% de oxígeno, no con el 100% o con el 93%, que sería pues la máxima opción que pudiéramos tener un concentrador. Entonces, hay algunos que hemos detectado que tienen hasta el 22% en esas cantidades de flujo de 9 litros, de 7 a 9 litros por minuto, te dan 22% de oxígeno. Por lo mismo da que respira el aire ambiente, porque ya dijimos que en el aire hay 21%. Entonces, naturalmente, el familiar se preocupa, el médico se preocupa, es que tiene el concentrador y lo estoy checando y no le sube la saturación, pues ni le va a subir, ¿no? Porque estamos haciendo eso y nada es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces es importante tenerlo en cuenta para nosotros ayudar más a nuestro familiar y como médicos ayudar más a nuestro paciente. Entonces vamos a hacer la lógica pues del conocimiento para poder utilizarlo de forma adecuada. No quiere decir que los concentradores que les estoy comentando no sirvan. Esos concentradores a 1 o 2 litros por minuto te dan 93% y va bajando el porcentaje conforme el flujo va aumentando, ¿sale? Entonces nos va a servir para otro tipo de padecimientos, nos va a servir si requerimos un flujo muy bajito, y como médicos también tenemos que decirle específicamente qué requieres: unas puntas nasales, una mascarilla de bajo flujo, una mascarilla de alto flujo, para que el paciente o el familiar pueda de forma fácil encontrar y comprar lo que necesita, porque de otra manera, pues mucha gente sabemos que también vende por vender y le dice sí, con y no es lo que ocupa. Entonces, como pacientes o familiares también tenemos que, por favor, pedirle la información completa al proveedor y decirle, a ver, por favor, ¿me quieres vender este equipo? Pues yo sé que urge todo, ¿no? Pero en ese mismo día te puede dar la información. Quiero saber a cuántos es la escala o la gráfica, o dame la tablita donde dice cuánto es el porcentaje de oxígeno a cuántos litros por minuto. Entonces te va a dar una tablita o una gráfica que va a decir 1 litro, tanto porcentaje, 2 litros, tanto porcentaje, y así hasta su máximo, que puede ser de 5 o de 9 litros por minuto. Y esa información va a ser muy valiosa para que tengamos realmente el concentrador que necesitamos. De lo contrario, pues es realmente también complicado a veces gastar pues 16,000, 20,000, 30,000 pesos en un equipo y que no te sirva, pues es complicadísimo. Entonces, ahí está la información, por favor. El equipo realmente que compren es el que necesita el paciente. Ayudarlos de esa manera es algo importante para que no tengan que hacer un gasto innecesario. Y bueno, algunas otras personas me están preguntando de cómo pueden trasladar a su paciente con un concentrador de oxígeno en el carro, porque les piden ir a hospital a checarse y luego tienen que regresar, y a veces simplemente en el traslado ida y vuelta se gastan
el tanque de oxígeno no tienen esa, pues naturalmente esa facilidad. Entonces con gusto les comentamos. Lo estuvimos checando, es importante que se puede poner muy rápido porque se consigue de inmediato un inversor en el carro, lo conectas directamente al encendedor del carro y del otro lado va a tener una salida donde ya puedes tener como un enchufe y ahí conectar tu concentrador directamente y pues listo. No tienes que conectar una batería, directamente adentro en el encendedor del carro, ahí lo conectas y pues ya te va a dar la corriente que necesitas para que el concentrador te funcione durante toda la ida y vuelta sin ningún problema. Pero ojo, es importante saber el consumo del concentrador. Los concentradores normalmente están consumiendo 400 watts, 350 por ahí así, ¿sale? Entonces hay que tener un inversor de al menos 400 watts, porque nuevamente si compramos un inversor que pensamos que es más económico, pero tiene 120 watts, pues no nos va a servir, no va a ser lo suficiente para que el concentrador prenda o se va a apagar a la mitad o se va a calentar, va a tener problemas. Entonces, comprar un inversor, pero de al menos 400 watts. Comercialmente los hay, no son tan caros, hay otros de 700 watts, etcétera, ¿no? Entonces, pueden hacerlo de esta manera y de esta manera trasladar a su paciente para no estar teniendo que depender del tanque de oxígeno, que también tiene su riesgo transportarlo en el carro y sobre todo dejarlo ahí encerrado donde hay mucho calor. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener precauciones suficientes para también evitar algún otro incidente necesario. Entonces, bueno, hasta ahí un poco la aportación. Si gustan, comenten todo lo que necesiten, pregúntenme, ya saben, en lo privado o directamente aquí abajo del video. Si gustan, también les puedo mandar información directamente o acerca de los concentradores de oxígeno de la Organización Mundial de la Salud o cualquier otro documento de los que tengo, se los puedo mandar con mucho gusto, me lo piden, se los mando y bueno, la información es libre y es para usarla y es para que con la información salgamos adelante en este tipo de pandemias el día de hoy. Entonces, bueno, espero que les haya servido mucho la información. Cualquier otra cosa y duda que tengan, pues escríbanme y con gusto les hago un video rapidísimo porque andamos corriendo, pero con gusto me doy el tiempo para contestar sus dudas. Saludos, amigos.